Ok, empecemos con recordando un poco lo que vimos en la clase anterior. Entonces, habíamos encontrado que siempre que tengamos una partícula cargada que se está moviendo en un campo magnético va a experimentar una fuerza, y esa fuerza es de la forma Q, velocidad de la partícula, producto cruz, el campo magnético. ¿Ya? Y también entendimos que esto implicaba directamente que teníamos trayectorias que iban a ser circulares o helicoidales. Entonces tenemos trayectorias circulares, donde íbamos a encontrar, ¿cierto?, que el radio de esta trayectoria se podía escribir como la masa de la partícula por la velocidad de la partícula sobre el módulo de la carga, la intensidad del campo y la frecuencia angular con la que va a estar rotando, módulo de la carga, intensidad del campo, dividido por la masa. ¿Ya? Luego fuimos un poco más allá y encontramos que si lo que tenemos en realidad es un grupo de partículas cargadas que se está moviendo dentro de un conductor, entonces tenemos ahora que la fuerza sobre el conductor es igual a la corriente que circula por él, un diferencial de línea que en el fondo es el que me va a caracterizar el conductor. ¿Ya? La forma de ese diferencial nos dice la forma del cable y la dirección del vector de L nos da la dirección de la corriente. Y de nuevo cruz el campo magnético. ¿Ya? Y hasta ahí habíamos llegado. Entonces, esta primera parte es relativamente sencilla, no hay que integrar nada, ¿cierto? La fuerza sale directo de resolver un producto cruz. ¿Ya? Mientras que esto de aquí es un poco más complejo, ¿cierto? Porque ahora tenemos que integrar. Así que veamos algunos ejercicios, algún ejemplo con esto. Ya. Entonces supongamos que vamos a tener un cable con esta geometría. ¿Ya? Entonces el cable viene desde infinito, llega al extremo derecho de la semicircunferencia, o sea, viene perpendicular a la pantalla, justo al llegar a la pantalla se transforma en la parte semicircular, luego en la parte recta y luego sale de la pantalla. Entonces la corriente que va a circular por el cable va a estar haciendo algo de este estilo. Aquí va a estar entrando, luego circula de esta forma, luego sigue para allá y luego se vuelve a ir perpendicular a la pantalla. ¿Ya? Y en todo el espacio va a existir un campo magnético de la forma B igual una constante positiva de 0 en la dirección K. Entonces necesitamos definir un sistema de referencia y por conveniencia vamos a usar el siguiente sistema de referencia centrado aquí en la mitad de la circunferencia. Entonces si esto es X,
Esto es Y, X cruz Y nos da la dirección saliendo a la pantalla y por lo tanto ahí va a estar Z. ¿Ya? Esta semicircunferencia tiene un cierto radio R. Podemos definir aquí el ángulo de las coordenadas polares θ. Y la sección recta, digamos que tiene una cierta longitud L. Entonces nos podemos preguntar inmediatamente cuánto va a ser la fuerza que va a sentir ese conductor que está sumergido en este campo magnético constante que está saliendo de la pantalla. Entonces el campo magnético sale. Sin hacer algún cálculo, ¿podrían anticipar la dirección de la fuerza? ¿Hacia dónde creen ustedes que sería entonces? ¿Ya? ¿Y por qué creen que sería hacia arriba? Ok, ya. Déjenme detenerlos ahí. Me dicen regla la mano derecha, ya, perfecto. Si es que quieren dar argumentos de ese estilo, que ocurren en los certámenes, por ejemplo, ustedes dicen por la regla de la mano derecha, esto es esto. ¿Ya? Pero tienen que ir un poco más allá. Decir regla de la mano derecha solamente están invocando una regla para poder entender un poco qué es lo que pasa con un producto cruz. ¿Ya? Deben decir cuáles son los vectores involucrados. Por ejemplo, analicemos, primero separémoslo en dos partes, porque la geometría es distinta en ambos, a lo largo del cable, ¿cierto? Tenemos una sección semicircular, una sección recta, por lo tanto vamos a tener que describir el vector de L en dos regiones distintas, así que separémoslo en la región 1, que es la región recta, y luego la región 2, que es la región semicircular. Entonces, en la región 1, ¿qué es lo que va a hacer el dl? Bueno, respecto a este sistema de referencia, ¿cierto? Si el X está apuntando positivo hacia la derecha, el dl está apuntando hacia la izquierda. Entonces, inmediatamente decimos vector dl va a ser menos dx en la dirección y tongo, ¿ya? Entonces, ahora que tenemos listo ese vector y que sabemos que el campo magnético es un vector que está saliendo a la pantalla, decimos, ok, por la regla de la mano derecha, ¿ya? Que analizamos el producto cruz entre dl que va hacia la izquierda, cruz el campo magnético que está saliendo, ¿cierto?, de la pantalla, y ahí el pulgar apunta hacia arriba y ahí recién ustedes pueden decir, ah, perfecto, entonces efectivamente vamos a tener una fuerza que va a actuar sobre todo este conductor y que va a apuntar hacia arriba. Lo dejo como acá. Va a ser la fuerza sobre 1. ¿Ya? Ok, entonces ahí podemos anticipar un poco la dirección. Pero nosotros sabemos que en realidad el diferencial de fuerza, en este caso la fuerza sobre la sección 1, va a ser justamente la intensidad de la corriente, el dl, vamos a llamar dl1 también, cruza el campo magnético, que es el dl1. Entonces reemplazando nos queda df igual y esto va a ser menos dx y cruz de 0k. ¿Ya? Y aquí, de nuevo, pueden ocupar la regla de la mano derecha o pueden armar el determinante de 3×3 para obtener, ¿cierto?, el resultado del I cruz K, pero son vectores unitarios, así que el resultado del I cruz K eso es más o menos sencillo. Por la dirección de la corriente, ya, aquí hay que hacer una diferencia. El I es solamente la intensidad de la corriente. ¿Ya? Véanlo como una cantidad que tiene que ser positiva. La dirección de la corriente está incluido en el vector de L. ¿Ya? Por eso el signo menos
que nos da la dirección de la corriente está acá y no afuera. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque lo que estamos resolviendo son integrales de línea. ¿Ya? Y la integral de línea tiene la información de la dirección en la cual vamos a integrar. Y si es que lo colocan dos veces, por ejemplo, si es que colocan la información de la dirección de integración en el diferencial de línea y además la colocan en los límites de integración, va a ser redundante y se va a cancelar. ¿Ya? Entonces, puede ser una recomendación, ¿cierto? No es necesario que la sigan, pero a mí me funciona. Coloco siempre la información de la dirección de línea en el diferencial y los límites de integración siempre los coloco de menos a más. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que cuando escribamos ahora f igual, antes de escribir la integral, avancemos un poco más acá. Nos queda el df igual a i cruz k, ¿cierto? I cruz k es efectivamente j, así que esto va a quedar menos i b0 dx j, ¿ya? Ok, entonces ahora sí escribamos, dejamos todo lo que es constante afuera y nos queda menos i b0 integral de dx en la dirección j. Y aquí es lo que yo les comentaba. Nosotros ya dijimos la dirección de integración. Está incluido en el diferencial. Es decir, que está allá afuera. Por lo tanto, a pesar de que la corriente va desde un punto, ¿cierto? Que este punto que está aquí, acá, este punto es R y este punto acá final es L más R y todos son, en realidad es negativo esto, ¿cierto? Porque estamos en la región negativa del eje X. Entonces tenemos que colocar desde el límite menor hasta el límite mayor. Y el límite menor entonces es menos L más R hasta menos R. ¿Me siguen? Que en el fondo podemos decir la dirección de integración en los límites, ¿cierto? Integrando desde un punto A un punto B o un punto B a un punto A. O la podemos colocar la información de integración en el diferencial. Lo importante es que no lo hagan dos veces. Sí, es porque tenemos menos de x. Ya dijimos en qué dirección vamos a integrar en el diferencial. Y por lo tanto, entonces no podemos volver a decirlo en los límites de integración. Porque estaríamos agregando de nuevo otro signo menos y después menos por menos nos da más y perdemos esa información, ¿ya? Claro, esa es la regla que funciona siempre. Si colocamos siempre los límites de menos a más, del menor al mayor, y la dirección de integración siempre en el diferencial, no debería haber problema. Bueno, entonces aquí sabemos lo que nos tiene que dar, ¿cierto? Que en el fondo estamos integrando desde este punto de aquí hasta este punto de acá, algo que es constante, ¿cierto? Que la integral de dx nos tiene que dar L, el largo del cable. ¿Ya? Pero lo importante es ser consistente con los signos. Entonces, si continuamos aquí, nos queda que la fuerza sobre el tramo 1 va a ser, ¿cierto? Menos I B0, factor de menos R, menos, se cancela con el menos de acá, así que queda más L más R. Todo esto en la dirección J. Esto se cancela con eso. Y aquí hay algo que no me está gustando.
Profe, parece que se equivocó en un signo. Sí, Era... eso es justamente lo que no me está gustando. Porque me está dando una fuerza que apunta hacia abajo y tiene que apuntar hacia arriba. No, no, no. En el L más R quedaría un menos R. Queda menos 2R. Abajito en la integral. No sé si lo vio. Mm, es que justamente eso se tienen que cancelar. A ver, mira, voy a borrar acá. Es el límite superior menos el inferior, entonces queda menos L más R, dirección J, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Ah, ya sé cuál es el problema. No, está todo bien. El problema fue aquí arriba. Ya, detengámonos acá. En realidad asumí que I cruz K era J. Coloquemos la mano en la dirección del vector y tongo, ¿cierto? La dirección del vector y tongo es la dirección del eje X. El vector K está saliendo de la pantalla. Entonces I cruz K es menos J. Ahí está el signo que me falta. ¿Ya? Notémoslo aquí al ladito. I cruz K tongo es menos J tongo. Por lo tanto, eso nos cancela este signo menos y ahí da positivo afuera. Queda positivo acá. Y por lo tanto, este signo desaparece. Y ahora sí da lo que debería dar. Queda y la intensidad del campo magnético. Se cancelan los radios. Y queda un L positivo. ¿Ya? Si miramos esto, vemos que depende de la corriente, depende de la intensidad del campo magnético y depende del L. ¿Ya? O sea, tiene unidades de corriente, unidades de campo y unidades de longitud. Tiene que ser así porque si miramos la fórmula arriba, ¿cierto? No tenemos otra opción, tiene que tener unidades de corriente, unidades de longitud y unidades de campo magnético. Y ahí sí que es una manera rápida de chequear que el cálculo que se haya hecho esté correcto. Por ejemplo, si es que hubiéramos cometido algún error y aquí no hubiera quedado un cuadrado, ahí empezaríamos a dudar, ¿cierto?, porque no va a tener las unidades correctas. Ok. Veamos la siguiente región, ¿cierto? Que sería la región 2. En la región 2, el dl tiene que ser el dl de una circunferencia, ¿cierto? Entonces en coordenadas polares decimos, ok, dl va a ser r de teta. Y veamos qué es lo que pasa con la parte vectorial. Por ejemplo, analicemos qué es lo que pasa justo aquí. Si tenemos un dl, justo ahí donde empieza la circunferencia tenemos un dl que apunta hacia arriba. ¿Ya? Entonces decimos dl cruza el campo que está saliendo de la pantalla, el pulgar apunta en esta dirección y por lo tanto vamos a tener que la fuerza justo aquí va a apuntar hacia allá. Entonces ahí tendríamos un df 2 que apunta en esa dirección. Movámonos un poquito más arriba. ¿Qué pasa cuando estamos, por ejemplo, por aquí? Justo ahí vamos a tener, voy a borrar esto por mientras, después lo colocamos de nuevo. Justo aquí vamos a tener un dl. Los dl son siempre tangentes a la trayectoria, ¿cierto? O sea, vamos a tener un dl en esa dirección. Y por lo tanto, de nuevo, dl en la dirección la palma en la dirección del dl, cruz b, el campo sale, nos da un df que apunta en esta dirección.
¿ya? Y tiene que ser así, tienen que ser siempre perpendiculares. Veamos qué es lo que pasa acá en el centro. En el centro el DL es perfectamente horizontal en esa dirección. Por lo tanto, de aquí podemos saltarnos el análisis, sabemos que tiene que ser siempre perpendicular. Nos queda una fuerza que apunta hacia arriba. Si es que analizamos un DL por aquí, queda un vector que va hacia allá. Y por lo tanto, de nuevo la fuerza tiene que ser perpendicular hacia allá. Y por último, veamos qué es lo que pasa cuando estamos justo al final de la semicircunferencia. El DL debería estar apuntando hacia abajo. Y la fuerza va a estar apuntando hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, si analizamos, ¿cierto? La corriente es constante sobre la semicircunferencia. ¿Ya? Y por lo tanto, si analizamos, vemos que las componentes que son horizontales del vector de fuerza se van a terminar anulando entre ellas. Y solamente las componentes que son verticales se van a sumar. Por lo tanto, deberíamos volver a esperar que una vez que integremos sobre toda la semicircunferencia, la fuerza resultante sea solamente en la dirección del eje Y. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a analicémoslo por componentes. ¿Ya? Entonces podríamos decir que tenemos un dF en la región 2x y un diferencial de fuerza en la región 2, la componente x e y. ¿Ya? Y bueno, la componente x va a ser el i, el dl lo escribimos como r de teta, queda b0, y esto tendrá que ser por el coseno de este ángulo. ¿Ya? Estamos analizando, por ejemplo, justo acá. Vamos a tener una componente fx en esa dirección y otra componente fi en esa dirección, y justo ahí está el ángulo. Ya, entonces sería el módulo del vector dl. Sabemos que el i de l va a estar siempre con 90 grados, ¿cierto? Por lo tanto queda un seno. Aquí tienen que tratar de no confundirse con los ángulos. Uno es el ángulo que sale del módulo del producto cruz, pero eso siempre es seno de pi medios en este caso porque son siempre perpendiculares. ¿Ya? Y sí que el coseno del ángulo que estamos agregando ahora y el seno del ángulo que vamos a agregar después son para las proyecciones del vector de fuerza. Coseno hacia el eje X, seno hacia el eje Y. Ahí está el coseno, mientras que para el eje Y vamos a tener un IR de teta B0 por un seno del ángulo ahora, del ángulo polar. Estrictamente hablando, estos dos términos tienen aquí además uno que es seno de pi medios, seno de pi medios, y esto es justamente el que proviene del módulo del producto cruz, ¿ya? Pero esto vale 1 en ambos casos. Ok. Entonces, luego tenemos que integrar solamente, nos va a quedar que el fx tendrá que ser igual a IR B0 integral, ¿cierto? De 0 hasta pi. Estamos haciendo la mitad de la circunferencia, no la circunferencia completa, así que integramos de 0 a pi por, queda solamente de teta a coseno.
mientras que la componente FY, que es la que debería sobrevivir, ¿cierto? Y R de 0, de nuevo, integral de 0 a pi por el seno del ángulo. Ya entonces, hacemos estas integrales. Bueno, esta integral da 0, mientras que esta otra integral nos da 2. Por lo tanto, el vector de fuerza en la región 2 solamente va a tener componente en la dirección Y y es 2i, 2 veces la corriente por el radio B0J. Y finalmente la fuerza total sobre el cable es la suma de la fuerza en la región 1 más la suma de la fuerza en la región 2. Y esto es igual a partes aquí que se deben factorizar, ¿cierto? Como por ejemplo la corriente y el V0, así que esto va a ser igual a I V0 L más 2R. Y todo en la dirección J. Si se dan cuenta, aquí estamos volviendo un poco en términos del cálculo vectorial a lo que teníamos que hacer, ¿cierto? En la primera parte del curso de electrostática, cuando estábamos calculando campo eléctrico directamente integrando la distribución de carga. Bueno, ahora tenemos que integrar directamente la distribución de corriente, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que volver a este tipo de integrales. Sin embargo, vamos a estar de nuevo restringidos al tipo de cosas que podemos realmente integrar. No vamos a poder toparnos con cualquier tipo de geometría. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas vamos a poder integrar? Círculos. Recuerden que estamos hablando solamente de cables, ¿ya? Así que van a ser solamente integrales de línea. No vamos a ver integrales de área acá. Y tampoco nos vamos a topar con una integral de volumen cuando estemos calculando el campo magnético de esta forma. Así que son solamente cables, integrales de una dimensión. Y en la geometría puede ser circular, puede ser un cable recto, puede ser una espiral, puede ser una combinación, podría por ejemplo ser un triángulo, ¿cierto? Como tres cables rectos, un cuadrado, cosas de ese estilo, ¿ya? Pero no nos vamos a salir más allá de eso. Así que en términos del cálculo de las integrales, ¿cierto? No van a ser cosas más complejas que las que estamos viendo acá, ¿ya? ¿Alguna consulta respecto al desarrollo? Ok, continuamos. Si tenemos fuerza sobre algún cuerpo, ¿ya? Y estas fuerzas no están pasando por el pivote, por el centro de gravedad, el cuerpo debería sufrir un torque, ¿ya? Así que analicemos justamente este caso y vamos a partir vamos a obtener la fórmula del torque en términos de los parámetros magnéticos, ¿cierto? Pero primero vamos a tener que partir de la definición que conocemos de torque, que es R cruz F, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un cuerpo cualquiera y ese cuerpo está forzado a rotar
respecto a un punto, ¿cierto?, que llamamos pivote. Si es que aplicamos alguna fuerza que vaya a pasar por el pivote, ¿cierto? Si continuamos ahí, esa fuerza va a pasar por el pivote, este cuerpo no debería sufrir ningún torque, ¿cierto? Porque dado ese caso nos da que el brazo, ¿cierto?, va a dar 0. Pero si la fuerza no pasa por el pivote, por ejemplo, estamos aplicando una fuerza en esa dirección, lo que uno hace es decir, ok, extendamos la línea de acción de la fuerza y la distancia perpendicular, ¿cierto?, de la línea de acción de la fuerza es lo que uno llama como brazo. ¿Ya? Pero eso lo podemos definir también en términos de este vector, desde el pivote hacia el punto donde está actuando la fuerza, R. ¿Ya? Entonces, si volvemos a dibujar estos vectores, el vector R y el vector, por ejemplo, acá, F, lo que vemos es que tenemos que pensar en términos de R cruz F. Entonces decimos, el vector, ponemos la mano en la dirección del vector R, cruz F nos da un torque que va a estar apuntando hacia adentro en este caso. ¿Ya? Y además, entonces el ángulo, se fijan, el ángulo va a estar acá, el ángulo entre los dos vectores. Entonces, en términos de ese ángulo, podemos proyectar el vector R hacia la parte perpendicular, que sería justamente el brazo, y por lo tanto obtenemos que B es igual a R seno de teta. ¿Ya? Lo cual debía exactamente ser así, porque si analizamos cuánto es el módulo acá, ¿cierto?, del torque, eso tiene que ser R por F por el seno del ángulo entre los dos vectores. ¿Ya? Entonces justamente aparece ahí la definición del brazo. Y ahí es como uno llega a esta definición de torque que probablemente la habían escuchado antes, ¿cierto? Fuerza por brazo. Ok, entonces apliquemos esto mismo, pero para un caso en el cual la fuerza va a estar dada por una fuerza magnética. ¿Ya? Ok, veamos cómo me va con este dibujo. Vamos a aplicar el torque, la fuerza en realidad, calcular la fuerza que va a sentir una espira. Una espira es un camino cerrado que lleva corriente y va a ser una espira cuadrada. Entonces, supongamos que tenemos una espira que va a estar viviendo en el plano XZ. Ya pueden pensar que es una hoja que va a estar justo en el plano XZ. Y esta hoja lo que va a poder hacer es rotar respecto del eje X de esta forma. ¿Ya? Entonces, si por esa espira va a estar circulando una corriente, nos podemos preguntar cuáles son las fuerzas que van a actuar sobre esos cables si existe un campo magnético que vamos a colocar en la dirección de Z, hacia arriba. De nuevo, constante en magnitud y en dirección en todo el espacio, ¿cierto? En la dirección K. ¿Ya? Por supuesto, esto es una espira cuadrada de lado A, ¿ya? Entonces decimos espira
cuadrada de lado A. ¿Qué es lo que es una espira entonces? Simplemente un camino cerrado de corriente. Si es que esto lo rotamos, porque ahí está como en una perspectiva en 3D, ¿cierto? Si lo rotamos de manera que el eje X empieza a salir de la pantalla, se vería de esta forma. El eje X, Z sigue hacia arriba, el eje Y sigue hacia allá, pero el eje X va a estar saliendo. Entonces lo que vamos a ver es que la espiral la vamos a mover de canto, ¿cierto? Vamos a ver solamente una línea. Se va a ver algo así. En donde en la parte superior, ¿cierto? La corriente va a estar entrando. En la parte inferior la corriente va a estar saliendo. Y en las partes que van, ¿cierto? Los que quedan justo de canto, una parte va a ir hacia arriba y la otra va a ir hacia abajo. Vamos a tener una corriente que va así en la parte posterior y en la parte anterior va a ir hacia abajo. Así que esa sería la corriente y aquí el campo se sigue viendo hacia arriba. Esto era Z, I. Ok, entonces, solamente usando la regla de la mano derecha, ¿cómo serían las fuerzas sobre cada uno de esos lados? Pongámosle nombre. Este será el lado 1, 2, 3, 4. La fuerza total, ya perfecto. Sí, la fuerza total tiene que ser nula, el cuerpo no se va a desplazar. ¿Ya? Y, por ejemplo, sobre el cable de arriba, que es el cable que está a lo largo del eje X, en la parte superior donde vamos a tener una corriente que va a estar en contra de la dirección del eje X. ¿Hacia dónde debería apuntar la corriente? Me refiero a ese cable, que sería el que está simbolizado por la corriente que está entrando en la pantalla. Sí, sí, va a rotar, justamente eso es lo que queremos calcular. Pero analicemos primero las fuerzas sobre cada uno de los tramos del conductor. Solo sobre el tramo superior. Tenemos un dl, ¿cierto?, que va a estar entrando en la pantalla. Cruz, el campo magnético que apunta hacia arriba, nos da hacia la derecha. ¿Ya? Así que vamos a tener un diferencial de fuerza ahí, que va a estar apuntando en esa dirección. Mientras que en la parte de abajo, lo único que cambia es un signo, ¿cierto? Porque le estamos cambiando por -1 la dirección del dl. Por lo tanto, podemos seguir el mismo análisis y decir inmediatamente, ok, vamos a tener entonces una fuerza. Ahora sería la fuerza sobre el tramo 3 en esa dirección. Y esto sería la fuerza sobre el tramo 1. ¿Qué pasa con las fuerzas sobre los tramos 2 y 4? ¿Por qué? ¿Están todos de acuerdo que debería ser 0? Fíjense que los dl aquí el dl va hacia arriba, en la dirección más k-tongo. Aquí el dl va hacia abajo, en la dirección menos k-tongo. ¿Ya? Por lo tanto, uno es paralelo y el otro es antiparalelo con el vector del campo magnético. Por lo tanto, el producto cruz entre dl y b nos va a dar 0 en esos dos casos. ¿Ya? Entonces, inmediatamente podemos decir que la fuerza sobre el tramo 2 va a ser igual a la fuerza sobre el tramo 4 y van a ser iguales a 0. Y si analizamos las fuerzas sobre los tramos 1 y 2, lo único que vamos a hacer es integrar el dl. Tenemos que integrar, ¿cierto?,
a lo largo del cable, y por lo tanto la integral de dl nos va a dar justamente la longitud del cable, y por lo tanto podemos decir, ok, la fuerza sobre el lado 1 va a tener que ser algo como un I, al integral dl nos sale el lado A, la intensidad del campo, B0, y la fuerza sobre el lado 3 tiene que tener la misma intensidad, un I por A. Por un B0 lo único que están cambiando son las direcciones. Sobre el tramo superior apunta en la dirección J, y sobre el tramo inferior en menos J. ¿Ya? Ok. Entonces, perfecto, la suma total de fuerzas nos da 0. El cuerpo no se va a desplazar, es lo que ya sabíamos. Pero de las 4 fuerzas hay 2 que son nulas y hay 2 que van a ser torque. Porque tenemos un brazo no nulo aquí. La distancia, ¿cierto?, entre el pivote, que en este caso el pivote es el eje X, sobre el eje X la espira va a rotar, la distancia entre las fuerzas, ¿cierto? Uno proyecta la línea de fuerza, que en este caso es justo perpendicular, y nos queda que el brazo entonces aquí es a medios. Entonces podemos calcular esos torques. Ya vemos lo que va a pasar, ¿cierto? La espira que está de esta forma, una fuerza la va a tirar hacia allá, otra fuerza la va a tirar hacia acá, y por lo tanto la espira va a ser esto. Va a rotar. ¿Ya? Entonces nos queda que el torque sobre el tramo 1 va a ser R cruz F. En este caso R va a ser un R1 cruz la fuerza sobre el tramo 1. Y el torque 2 va a ser el vector R2 cruz F2. ¿Qué es lo que es R1? Bueno, dibujémoslo aquí. R1 es desde el pivote hacia el punto donde se está ejerciendo la fuerza. Como son perpendiculares, en este caso el vector R va a coincidir justamente con el brazo. Y el vector R3, en realidad no R2, va de nuevo desde el pivote hasta el punto donde está actuando la fuerza. R3. Entonces esto es 3. Entonces, si reemplazamos, esto es, bueno, R1 es a medios, ¿cierto?, en la dirección del eje Z positivo, y sí que esto es a medios catongo, cruz, la fuerza F1, que es I a B0, la dirección J, y acá esto va a ser a medios con un signo negativo, ¿cierto?, porque esta punta, el R3 apunta hacia abajo, menos catongo, cruz, y a B0, pero esto ya tenía un signo menos, ¿cierto? Ahí está, la dirección J. Entonces, nos damos cuenta que estos signos, ¿cierto?, se cancelan y los torques nos están quedando iguales. Es básicamente la misma expresión. Lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que pasa con el producto cruce entre K y J. K está hacia arriba, J es justamente el eje Y, por lo tanto nos queda que el torque va a estar entrando en la dirección menos y tongo, entrando en la pantalla. ¿Ya? Entonces podemos inmediatamente escribir que el torque 1 va a ser igual al torque sobre el tramo 3 y va a ser igual a, aquí va a quedar un medio de I a cuadrado B0 en la dirección menos y tongo. Y por lo tanto, el torque total sería la suma de estos dos torques. Sería el torque 1 más el torque 2. Y esto lo único que hace es cancelar el factor 1 medio. Entonces queda I a cuadrado B
en la dirección menos j. ¿Ya? Ok, entonces aquí miramos este resultado y vemos que lo que hicimos fue partir de la definición que conocíamos de torque, la definición de mecánica, y llegamos a un resultado en donde aparecen ahora, por así decirlo, los parámetros que tienen que ver con el magnetismo, la corriente y la intensidad del campo magnético. Y además nos aparece un A cuadrado que es justamente el área, ¿ya? El área de la espira, el área del cuadrado. Entonces, Profe, ¿sí? ¿no quedan menos y tongo? Sí, es I, yo dibujé una J, gracias. Justamente acá arriba estaba como I, pero lo cambié a J. Muchas gracias. Ahí sí. Entonces, hagamos el siguiente análisis. Ahí. Supongamos que vamos a tener una espira por la cual va a estar circulando corriente, digamos, en esta dirección. Ya, si tengo esa espira así, podemos usar la regla de la mano derecha, ¿cierto? En la dirección de rotación de la corriente. Cuando hablamos de espira siempre van a ser caminos cerrados por los cuales va la corriente, entonces la corriente eventualmente siempre va a estar rotando. Entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, colocamos en la dirección de rotación de la corriente y nos da que apunta hacia arriba. Por lo tanto, vamos a tener que el vector de área de esta espira apunta hacia arriba. Y es perpendicular. Entonces, lo que vamos a hacer es definir vector área. Vamos a definir una cantidad que vamos a llamar momento dipolar magnético. Lo vamos a definir con la letra U. Justamente como el área de la espira por la corriente que está circulando por ella. ¿Ya? Y esto es momento dipolar magnético. ¿Ya? Entonces, mirando el torque ahora, el resultado que tenemos, vemos que el torque total en realidad es el momento dipolar de la espira, es el mu, por la intensidad del campo magnético. En este caso todo en la dirección menos y tongo. Aquí faltó, ahí está el vector. ¿Ya? Volvamos un poco más atrás. Entonces en esta espira, lo estamos viendo de canto, vemos que la corriente está entrando por arriba, rota, ¿cierto? Sale por abajo. Por lo tanto, de acuerdo a la regla de la mano derecha, para el sentido de esta rotación, nos da que el vector de área va a estar apuntando en esa dirección y por lo tanto el momento dipolar magnético también va a estar apuntando en esta dirección. Y ya no me quedan colores. Usamos el azul. Entonces el mu va a ser ese. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en realidad el torque magnético? Fíjense que la espira va, si la estamos viendo de canto, sería como el lápiz, ¿cierto? La espira va a rotar, va a hacer esto, y por lo tanto el mu, ¿cierto? Que es este vector de acá, va a ir rotando también. Hasta que la espira va a quedar horizontal, y el vector mu va a quedar alineado con el campo magnético. Y en ese momento, el campo magnético se va a hacer cero. La suma de todas las fuerzas, o sea, en realidad, bueno, la suma de todas las fuerzas siempre va a ser cero, pero ahora además, todas las fuerzas van a estar de manera tal que la línea de acción de las fuerzas va a pasar por el pivote, por lo tanto no va a haber torque. ¿Ya? Entonces, esto es una cantidad vectorial, ¿ya? Y a lo que llegamos acá es que la definición ahora, en términos de estos parámetros, es que el torque magnético es igual a
el momento dipolar magnético cruz el campo. ¿Qué es lo que quiere hacer este torque? Quiere siempre dejar el momento dipolar magnético paralelo al campo magnético. Y una vez que eso ocurre, el torque se hace cero. ¿Por qué? Porque el ángulo entre esos dos vectores va a dar cero. El producto, o sea, el ángulo entre esos dos vectores es cero y el producto cruz es proporcional, ¿cierto?, al seno de ese ángulo y por lo tanto nos da cero. Entonces, recapitulando, tenemos la espira en esta posición. Empieza a circular una corriente de esta forma, con un campo magnético que apunta hacia arriba. Aparecen fuerzas sobre este lado y sobre este lado no nulas que tienden a hacer que la espira rote. Si lo analizamos luego cuando estamos en esta posición, ¿cierto?, oblicuo, el campo apunta hacia arriba, la corriente sigue circulando así, ¿ya? Tal vez va a ser más acá. Pensemos que esta es la espira, ¿cierto? Un disco duro más fácil. Entonces tenemos corriente circulando así. Esto rota un poco. El campo, el momento dipolar magnético ahora está en esa posición, ¿ya? Sigue circulando. Fíjense que el campo apunta hacia arriba. Aquí tenemos dl, cruza el campo. Seguimos teniendo fuerzas que van a tirar para allá y fuerzas que van a tirar para acá. O sea, van a seguir provocando este torque. Pero ahora las fuerzas sobre estos tramos ya dejan de ser cero y vamos a tener fuerzas que apuntan sobre este tramo aquí hacia allá y para allá. Se van a seguir anulando de pares y además van a seguir pasando por el pivote y por lo tanto no van a generar torque. Las únicas fuerzas que van a generar torque van a ser siempre las que están acá, hasta que esto queda así. Y una vez que queda así, tenemos una fuerza que ahora ya no produce torque, porque pasa por el pivote, otra fuerza que no produce torque, y estas nunca produjeron torque respecto del campo magnético que está hacia arriba. Pero esta espira tiene masa, y por lo tanto tiene inercia. Y si en este momento el torque se hace cero, lo único que está diciendo es que no hay aceleración angular. Pero la espira venía rotando con una cierta velocidad angular, y en ese momento la velocidad angular se hace constante, y por lo tanto tiende a seguir rotando. ¿Qué va a pasar? Va a quedar en esta orientación ahora, ¿cierto? La corriente estaba circulando así. Entonces ahora vamos a tener una corriente aquí que entra hacia allá. Entonces I de L cruza el campo, vuelve a apuntar la fuerza a tirar en esta dirección. Por lo tanto ahora van a generar un torque en la dirección opuesta. ¿Qué es lo que va a pasar? La espira va a empezar a oscilar en torno a su posición final. Eventualmente alguna fuerza, ¿cierto?, disipativa va a hacer que esto empiece cada vez a oscilar más suave hasta que la espira queda eventualmente orientada en la dirección, con el momento dipolar magnético orientada en la dirección del campo. ¿Ya? Entonces, ¿con qué nos quedamos acá? La definición. El torque siempre lo van a poder calcular de esta forma. Esto se puede hacer siempre. Acá. Pero si tenemos que el campo magnético sobre el área de la espira es constante, siempre van a poder ocupar esta fórmula de acá, ¿ya? Y además no olvidar que el momento dipolar magnético se define como el producto entre la corriente y el área, el vector de área de la espira. Ok. Déjenme ver si alcanzamos a... En el tiempo que nos queda alcanzamos a ver... No. Ya. Ya, ok, no vamos a alcanzar, queda muy poco rato. Lo que viene ahora es justamente ahora ver, hasta el momento estamos asumiendo que existe un campo magnético, ¿ya? Todos los ejemplos hemos visto con un campo magnético constante que existe, algo lo está generando, pero no nos hemos preguntado qué es lo que está generando este campo magnético, ¿ya? Y justamente eso es lo que viene ahora, que es ver cómo es el cálculo del campo magnético a partir de cargas en movimiento, luego a partir de corrientes y eventualmente después de eso la ley de Ampère, pero eso no lo alcanzamos a ver en 10 minutos, así que
dejémoslo hasta acá por hoy día. Si tienen alguna duda, consulta, la podemos ver en este ratito.